Tal parece que los países de la OTAN no aprenden la lección. Buscan de cualquier forma hacer enojar al presidente ruso Vladimir Putin. Y en esta ocasión fue un país que hasta cierto punto ha estado muy inmiscuido en todo este asunto de entregar armamento, dinero a Ucrania, pero sobre todo se rumora que lo que realmente busca es quedarse con parte del territorio ucraniano cuando termine todo este conflicto militar y Ucrania no sepa ni siquiera qué hacer. Y en ese caso, Polonia está haciendo enfurecer a Vladimir Putin. La Fiscalía polaca incautó el dinero de las cuentas de la Embajada de Rusia, de acuerdo con lo revelado por el embajador ruso en Polonia, Sergei Andreyev. Esto sucedió después de que las cuentas de la embajada habían sido congeladas por Varsovia desde el inicio del conflicto militar y sobre todo por empujar a Vladimir Putin luego de que se diera a conocer un documento que firmó el mandatario en el cual aplicaría el ojo por ojo en el dado caso de que quisieran como tal incautar sus bienes que se encuentran en el extranjero. Recibimos un aviso, dijo el embajador de la Fiscalía, que los fondos de las cuentas de la embajada y de la misión comercial en el Banco Santander habían sido transferidos a las cuentas de la Fiscalía. El Banco Santander se prestó a entregarle los recursos de Rusia que no le pertenecen a Polonia a esta fiscalía, solo porque según serán entregados o porque no habían como tal pagado ciertas cosas. Pero más adelante iremos desmembrando todo este problema. Resulta que el Banco Santander se tomó la molestia de informar que habían dejado de cooperar con la embajada y por lo cual habían cerrado las cuentas que tenían porque éstas ya no tenían recursos económicos al haber sido entregados a la fiscalía. El embajador fue muy claro y precisó que se trataba de fondos muy importantes, no se conoce la cantidad exacta, pero dijo que eran fondos importantes que estaban depositados en cuentas tanto en dólares estadounidenses como en lotis, que son la moneda polaca. Casualmente, acaban de incautar estas primeras cuentas. Esto es una violación flagrante de la Convención sobre las Relaciones Diplomáticas, aseveró Andreyev. Las cuentas de la embajada habían sido congeladas previamente por la parte polaca, bajo sospecha de que supuestamente podrían haberse utilizado para blanquear dinero o incluso para el terrorismo. Casualidad, nadie lo cree. Y lo ridículo es que después de estar activas estas cuentas, ahora cuando estaban congeladas, cuando estaban en todo este problema del conflicto militar entre Ucrania y Rusia y que Polonia no tiene recursos económicos porque todo se lo está dando a Ucrania en un claro blanqueamiento de dinero, porque nadie sabe qué ocurre con el dinero una vez que entra a Ucrania. Es literalmente un hoyo negro y en algún momento alguien tiene que discutir qué se van a hacer con estos recursos porque prácticamente se les están regalando a los ucranianos esta ayuda, por así decirlo, pero en algún punto deberán regresarlo con intereses. Tomar el control de activos extranjeros estratégicos en Rusia permitirá a Moscú responder de manera efectiva a la posible confiscación y ya dada de propiedades de empresas rusas en el extranjero. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de firmar 24 horas antes de esta locura que acaba de hacer Polonia, un decreto que permite la adquisición temporal de activos extranjeros considerados críticos para la seguridad del país. Se ordenó a la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad que estableciera un control externo de las filiales rusas de empresas energéticas, principalmente la finlandesa, la Fortum y la alemana Uniper,
Ambas serán tomadas prácticamente por el control ruso. El objetivo principal de todo esto es crear un fondo de compensación para uso potencial en medidas de ojo por ojo en respuesta a la expropiación de activos rusos en el extranjero, recalcando que varios estados llevan a cabo sistemáticamente una transición rápida de la administración temporal de la confiscación real. Todos se están preparando para que se empiecen a confiscar los activos rusos. Y de la noche a la mañana, después de firmarse todo este asunto, llega Polonia y dice, los recursos de la embajada están siendo investigados y mientras tanto me los voy a quedar yo. Pero se encuentran en la cuenta de la fiscalía. Estos recursos podrían perderse. Así como casualmente se pierden las pruebas en algún caso o fallan ciertos recursos o por X o Y el internet no funciona y casualmente de la noche a la mañana el dinero desapareció, así puede pasar con los recursos de Rusia que se encuentran en esta cuenta de la Fiscalía de Polonia. Y es que esto no es un evento que surge de la noche a la mañana. Ya se escuchaban los rumores muy recientes de la posibilidad de que la Unión Europea utilizara los activos rusos que se encuentran congelados en el extranjero para dárselos a Ucrania y con ello empezar a prácticamente reconstruir Ucrania, pero todo el mundo sabe que esos recursos van a acabar en los bolsillos de Volodymyr Zelensky y aquellos que se encuentran arriba de él, como por ejemplo Biden, no lo sé, puede ser Emmanuel Macron, el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, y sobre todo el mandatario de Polonia, que son los que más han estado dando recursos económicos a Ucrania. Y de alguna forma u otra, Ucrania tiene que pagar. Zelensky tiene que pagarles todo lo que le han dado y por ello entregarían estos recursos una forma muy absurda porque la Unión Europea, Estados Unidos toma la decisión de entregarle estos recursos a Ucrania para que empiece a levantarse nuevamente, por así decirlo, y al mismo tiempo Ucrania le entregará estos recursos o nuevamente a lo que es la Unión Europea y Estados Unidos como pago de agradecimiento por todo lo que le entregaron. Lo que quieren hacer es la finta de que le entregan el dinero a Ucrania, pero finalmente quedárselo ellos mismos. Y además, Alemania y Polonia hicieron algunos movimientos similares. Desde junio del 2022, las autoridades alemanas se hicieron cargo de Gazprom Germany. En noviembre, Varsovia se apoderó de la participación del 48% de Gazprom. Esta empresa rusa conjunta con Europol Gas, propietaria de la parte polaca del oleoducto Yamal Europa. O sea, ya habían estado intentando robarle a Rusia, pero Rusia fue muy tajante, sobre todo en este tema del gas y el petróleo. ¿Ustedes quieren las cosas gratuitas? Ok, que se los dé Estados Unidos. Yo cierro completamente los negocios con ustedes y empiezo a vender en otro lado. Lo vimos con el tope de precios. Rusia dijo, ok, hagan su tope, pero yo no les vendo a nadie por debajo del precio a nivel internacional. Y así ha sido. La Unión Europea, a pesar de presumir su tope, que ellos están tratando de socavar a Rusia, no han hecho nada. Tienen que comprar el petróleo y el gas que utilizan al precio internacional a otras naciones que se lo compran a Rusia. Finalmente es el gas ruso que llega a la Unión Europea, pero con otro nombre, con otra etiqueta, para que así lo puedan comprar, pero al precio internacional. No a su famoso tope que se supone sería de beneficio para la economía de estas naciones, así que prácticamente no sirve de nada, es la pantalla, es la imagen que quieren presentar. También fue incautada la filial polaca de Novatek, que esta comerciaba con gas natural licuado y algunos otros hidrocarburos. Sus activos se pusieron a la venta a principios de este mes y casualmente, como parece que Polonia no está recibiendo los recursos o toda la ayuda que necesita por parte de la Unión Europea o la OTAN, entonces necesitan empezar a robarse los activos rusos, el dinero ruso, porque habían recursos económicos en dólares y en la moneda polaca.
De hecho, desde septiembre del año pasado, Berlín se hizo con la participación de Rosneft en 3 importantes refinerías de petróleo, lo que representa aproximadamente el 12% de la capacidad total de la refinación del país. Alemania también ha estado robando estos activos rusos y por ello, Rusia ya está harto. Va a empezar a incautar activos de Alemania, de Polonia, de cualquier país que se meta con lo que es ruso. Y lo vimos ahora, como incluso se acaba de dar a conocer, que esta famosa cadena de pollos, de alimentos, Kentucky, ellos tuvieron que regresar también con la cola entre las piernas a Rusia. Tuvieron que cambiar el nombre de la empresa para poder vender nuevamente en territorio ruso. Porque si recuerdan, estas empresas americanas decían que ya no querían vender nada y ya no querían tener nada que ver con Rusia, entonces se salieron. Cerraron las tiendas, hicieron un mega escándalo de todos se van de Rusia. Pero ¿qué pasa actualmente? Están regresando con otro nombre para poder venderle a los rusos. Las pérdidas económicas que tuvieron todo tipo de empresas como Zara, por ejemplo, Absolut Vodka, esta famosa de yogures, Danone también, están regresando poco a poco a Rusia y tienen que cambiar el nombre de la empresa para poder vender, porque como siguen las sanciones de sus países de origen, tienen como tal que perder su nombre, perder su esencia, su imagen, su marca para poder vender en Rusia. Qué triste que las empresas que fueron reconocidas a nivel internacional, que se reconoce por la imagen, el color, el nombre, se tengan que perder y cambiarse para poder seguir ganando de manera económica. Las quejas van a continuar, falta ver la respuesta por parte de Rusia a este decomiso que hicieron por parte de Polonia y sobre todo qué es lo que va a hacer Vladimir Putin, porque ya entró en vigor este nuevo decreto que lanzó para aplicar el ojo por ojo y sobre todo para saber qué es lo que le va a quitar a Varsovia, qué es lo que va a incautarle de Varsovia que se encuentre en territorio ruso. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.